Pues bienvenidos a Arquitectura Desnuda de Progressive Design Firm. Hoy tenemos a Víctor Gómez de invitado. Es un placer para mí tenerlo en mi podcast porque ha estado en mi casa y en mi oficina anteriormente. Me ha ayudado a vivir de manera off-grid y precisamente es uno de los temas que quiero tratar. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Gracias al equipo por el montaje. Todo muy bien. Welcome to the Progressive Design Firm podcast. Bueno, Víctor, mira, como sabes, o como lo hemos platicado ya extensivamente, yo soy un fanático del off-grid, que básicamente es vivir fuera de la red, vivir no conectado a nada. Y tú, además de ser un experto en ingenierías, eres un experto en sistemas solares también. Y me has ayudado un poco a expandir mi sistema solar, a intentar vivir una vida más cómoda dentro del estrés que involucra y ya profundizaré un poco más en a qué me refiero con esto del estrés de vivir off-grid. Pero también hay estrés viviendo on the grid, ¿sabes? Nada más que como que se lo transfieres a un tercero. Entonces quisiera empezar pues definiendo de qué se trata esto de vivir no conectado a la red, de vivir con un sistema autónomo de generación de energía. Claro. No, pues sí es importante al principio un poco para el público, ¿no? Sí, poder claro. dar un poquito de contexto de qué es esto del off-grid, ¿no? Sí, hablando de... Yo porque yo lo tengo demasiado masticado, ¿no? Si tú llevas viviendo con él ya 2 años. 2 años. Sí, o sea, sí. ya puedes decir de primera mano cómo... O sea, cuáles son los retos. exacto, ¿no? Las ventajas y los inconvenientes. Tiene sus ventajas. Entonces, nada más por también dar un poquito de contexto inicial al público, a los que nos están viendo, pues sería ver qué tipo de instalaciones solares existen, ¿no? Ok, eso es muy Son interesante. 3 grandes tipos. Bueno, primero hay que decir que off-grid es vivir no conectado a nada. Correcto, no interconectado a la red. Correcto, ni a la red eléctrica, ni a la de agua, ni a la de gas, ni a la de internet, ni nada. Sí, ¿no? o sea es un tú hablas de un off-grid completo. Yo hablo de un off-grid completo, que es como estamos ahora mismo aquí, ¿no? Que tú tendrías la posibilidad, en tu caso, de que no fuera así, pero fue por elección. Sí, por supuesto. O a lo mejor fue al principio porque no había de otra, pero luego decidiste mantenerte, ¿no? Sí. Exacto, y pues con las ventajas de los inconvenientes, pero bueno, como te comentaba, pues el asunto sería que tenemos tres grandes tipos de sistemas residenciales solares, ¿no? Ok. Hablamos del sistema más típico, que es el sistema interconectado o on-grid, ¿no? Que es como lo conocemos en la jerga, ¿no? Entonces, el interconectado puro son pues paneles solares con su inversor, con los elementos de protección, y lo que está provocándote es un ahorro económico. Le pides menos a la compañía. Exacto. Tú como generación distribuida, que es como se le conoce a esto, estás generando tu propia energía y estás suministrando a tu casa y dependiendo de en cada momento cómo se esté manifestando tu consumo, pues puedes tener un exceso de energía que regresas a la red. Teóricamente, aunque en México ya está medio ahí... Sí, digo, en otro momento podemos abrir ese hilo. Ok. ¿no? Bien. Que es muy importante, pero básicamente sería... Porque hay mucha confusión con esto. El usuario o el propietario cree que por tener un sistema solar va a tener siempre electricidad. Sí. Ese es el pensamiento que tienen. Okay. Y no es así. Cuando es un sistema interconectado, lo único que consigues es ahorro económico. No tienes otra ventaja. Que es lo que principalmente también que además el sistema interconectado probablemente es el sistema que tiene más sentido en retorno de inversión, ¿no? Por supuesto, es el más redituable. Sí. Es el que antes se recupera. Claro. Por el nivel de inversión y por el ahorro que provoca, ¿no? Claro. Esos 2 factores. Entonces ahí tendríamos el on-grid, ¿no? El interconectado. Sí. Luego, en el otro extremo, es el que tú tienes, que es el off-grid. Sí. El aislado, ¿no? Completamente, autónomo. Lo único que comparten el sistema on-grid y off-grid son los paneles solares. Es el único elemento que es el mismo. ¿No? Igualmente, obviamente, pues la soportería, la estructura, es lo único que es común a ambas tipologías. En la tipología off-grid ya estamos hablando de otro tipo de inversor y ya estamos integrando algo como la batería. Claro.
Claro, ¿okay? que es un elemento importantísimo si quieres vivir off-grid. Sí, no, es completamente necesario. No se entiende el sistema off-grid sin la batería. Claro. De hecho, los mismos elementos no funcionan sin la batería, aunque tengan los paneles conectados. Vaya. O sea, necesitan la batería como un vaso regulador. Ok. Perfecto. Es como que, porque hay mucha simbiología entre... Yo paso el día viendo mis baterías, ¿eh? Es lo que te preocupa, ¿no? Sí. O sea, vives viendo ese porcentaje. Sí, ¿cómo va? Lo aprendes a conocer, ¿eh? Sí, obviamente, pues tiene sus peculiaridades, ¿no? Y las ventajas, obviamente, del off-grid, cuando puedes elegir, porque evidentemente hay zonas donde no puedes elegir, o vives off-grid o no vives, supuesto, ¿no? Porque no tienes la posibilidad de conectarte a la red porque es inexistente en ese lugar. Correcto. Que particularmente en la zona donde nos encontramos, bueno, en la zona geográfica del país donde nos encontramos, es más o menos común. Así es. Eso es por lo que también nos buscan mucho. Sí, claro. Porque, de hecho, el cambio de paradigma también ha sido después de la pandemia. Es que fue precisamente en la pandemia que yo decidí que quería vivir medio remoto y medio alejado y medio off-grid, ¿no? Sí, ¿sabes? Como que quería hacer... Fue el detonador de decir, ¿sabes qué? Como que esto siempre me ha interesado, pero ahora me voy a meter a vivir de esa manera. Correcto. Y el tipo de propietario que busca su segunda residencia o incluso su primera residencia ya cobró mucha más importancia esa parte. Sí, por supuesto. La autonomía, ¿no? El ya no confiar. No es, exacto, estar un poco separado de la multitud. Correcto, sí. ¿No? Y yo no soy para nada un prepper, ¿no? De estos preppers que piensan que el fin del mundo está en la esquina, pero de alguna manera sí tengo cierta desconfianza en, digamos, en cómo está la red eléctrica en mi estado, ¿no? O sea, sí veo que ha decaído en temas de calidad, etcétera. Entonces digo, ¿sabes qué? Prefiero ser autónomo. La decisión de ser autónomo viene más fácil que el compromiso de serlo, porque el compromiso de serlo sí es un compromiso constante y tiene sus retos, pero ya llegaremos a ello. Exacto, así es. No, y también puede ser también otro capítulo el tema del estado actual o cómo estamos en el estado de Baja California Sur con el tema de la energía. Sí. ¿no? También bueno, es algo interesante. Ese sería un capítulo. Pero ya sería para otro capítulo y para otro tipo de público, ¿no? Ok. Entonces, tenemos el off-grid, como estamos comentando. La principal ventaja es, como tú bien dices, la independencia, el no depender, donde no hay, el problema exterior de la red no se te transmite a tu casa, claro. No sufres, ¿no? Claro. Porque al final dependemos, o la gran mayoría de la población depende de cómo esté la red. Sí. ¿Okay? Entonces esa es la principal ventaja. Obviamente la desventaja es pues, el nivel de inversión. Sí, requiere una inversión inicial, ¿no? El nivel de inversión estamos hablando de que es para las mismas capacidades en torno a 2 o 3 veces más. Okay. Que si hablamos de un sistema interconectado o on-grid. Ya te entiendo. O sea, es el rango de inversión, ¿no? Pues sí, obviamente es la desventaja. Sí, porque en el on-grid, o sea, realmente no tienes un mínimo necesario. O sea, tendrás que poner el inversor. Pero el número de paneles, pues si pones 1 o pones 10 o los que te quepan, está bien, no pasa nada. Desde 1 ya vas a tener un ahorro. Correcto, el ahorro es proporcional a tu inversión. Correcto. Obviamente tienes que tener el requerimiento claro de cuál es el máximo que yo necesito. Sí, claro. Y eso se hace después de haciendo un diagnóstico de cuál es tu consumo. Entonces se establece cuál es el máximo que tú necesitas porque no necesitas más del 100%. No lo vas a... No te va a generar más ahorro tener más del 100% porque la compañía, pese a que te lo paga con dinero, no tienes la posibilidad de cobrar. Correcto. O sea, en la ley te dice, tu excedente se te abonará. Uh-huh. El problema es que no tienes la potestad fiscal de poderlo cobrar porque no tienes el giro adecuado para poder hacerle una factura a CFE. Correcto. ¿Okay? Entonces, esas serían las ventajas y desventajas del on-grid y el off-grid, y luego tenemos lo que está en el medio, ¿no? ¿Y qué está en el medio? En el medio hablamos de sistemas híbridos. Ok. El sistema híbrido es un sistema que está interconectado a la red y que se le adicionan baterías. Vaya, sí, claro. Entonces, la ventaja del sistema híbrido es que tienes un poquito de ambos mundos. ¿Qué significa? Que no tienes la necesidad de tener el nivel de capacidad para poder sostener tu consumo. Claro. En baterías. En baterías. Puedes ir a hacerlo de forma gradual y te va a ayudar para
sobre todo cuando hayan cortes de energía de la red, tener un nivel de respaldo que según la capacidad que hayas diseñado o hayas decidido instalar, pues te hará para una parte de la casa o para la totalidad de la casa. Es que hay que decir que la mayoría de las veces cuando hay cortes de la red son menores a 2 horas o 2 o 3 horas. Entonces tampoco te requiere un compromiso excesivo en baterías, al menos que vayas y prendas el aire acondicionado y tal. Lo que pasa es que, por ejemplo, este sistema híbrido en la Baja Sur tiene una segunda gran ventaja. Realmente tiene 3, ¿no? Okay. La primera, estamos hablando de que te va a dar energía a tu carga crítica de la casa, que es lo que normalmente se entiende como que es lo mínimo con lo que yo voy a poder estar habitando la Cómodo, casa. Sí. Exacto, pues digo, a lo mejor cómodo no, porque normalmente no se incluyen los aires acondicionados, ¿no? Y en un clima como el nuestro en verano. Pero hay una gran diferencia de no tener nada a tener pues el refrigerador, las luces, contactos, la bomba del agua, ¿no? Sí, claro. A lo mejor no estás cómodo de temperatura, pero por lo menos puedes vivir ahí. Exacto. Sí. Durante a lo mejor unos días que así, es ¿no? básico, ¿no? Correcto. Aparte de que ni se diga todo el tema de seguridad, ¿no? O sea, la percepción que uno tiene de inseguridad cuando no tiene energía eléctrica en su casa. Sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Entonces, la ventaja es esa, tener un nivel de capacidad que puedas también ir aumentando según, pues también si vas viendo que la frecuencia de los cortes es mayor. Y pues, ¿sabes qué? Me gustaría tener al menos un aire acondicionado. Bueno, pues tiene la posibilidad de ir aumentándolo en base a eso. Y sabes que algo que debo decir que he aprendido a lo largo de este tiempo es, la pregunta siempre obvia es, quisiera tener un aire acondicionado. ¿Por cuántas horas? Es la pregunta inmediata, ¿no? Después, o sea, ¿por cuántas horas? Porque eso determina, pues, la cantidad de baterías que vas a requerir. Correcto, sí, porque pues, la energía tiene siempre un símil al agua, ¿no? O sea, no es yo quiero tomarme un gran vaso de agua, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Sí, correcto. Porque si yo me tomo un gran vaso de agua, tengo la capacidad durante un minuto, pues bueno, necesito un vaso. Pero si lo necesito una hora así todo el rato, necesito un depósito. Sí, por supuesto. Es lo mismo con las baterías. O sea, cuando dicen, oye, me gustaría incluir un aire acondicionado y que tuviera el respaldo con la batería. Okay, necesitamos saber durante cuánto tiempo. Y te puedo decir que los aires acondicionados son probablemente lo que más, en mi sistema, que tú pues ahora ya lo conoces muy bien, en mi sistema es uno de los grandes consumidores de energía. Hablamos del 85% de tu energía. 85%. Sí, es tremendo. Pues, por ejemplo, es de 5 toneladas. Entonces, normalmente, si hablamos de, exacto, en porcentajes, en pesos específicos, sí traemos es la carga mayoritaria por mucho en la parte de... Y es para todo, para infraestructura eléctrica, para cualquier cosa que involucre electricidad, es lo más importante, ¿no? Okay. No solo por la demanda, sino por el tiempo en el que tienes esa demanda. De hecho, en normas, pues coeficientes de utilización es 1. ¿no? Oye, en estos sistemas, digo, no quiero cerrar el tema de las tres posibilidades o los 3 sistemas solares de producción de energía. En estos sistemas que están en medio, ¿estas baterías se usan todos los días? O sea, ¿se descargan y se recargan diariamente igual que en un sistema full? Sí, estos sistemas híbridos tienen 3 grandes ventajas. Okay. Ya hemos hablado extensamente de la primera, pero la segunda es que sí se utilizan todos los días. Okay. Porque, por ejemplo, aquí en la Baja Sur, pues desde hace unos 3 años tenemos la peculiaridad de que la CFE no está permitiendo los medidores bidireccionales. Okay. Entonces eso nos obliga a instalar sistemas que sean cero exportación. ¿Qué significa? Exacto, zero export, ¿no? Que significa que no puedo generar más de lo que consumo en todo momento. O sea, no tengo un exceso de energía. Y dice la gente, oye, ¿dónde se va esa energía? No se genera. Simplemente no se genera. ¿Es el controlador o es el inversor el que es el inversor, tiene? exacto. Okay. El inversor se le añade un medidor. Ese medidor le está dando información al inversor de cuál es el consumo en todo momento y el inversor está reaccionando a eso. Entonces, lo que estás haciendo es, y yo lo he notado incluso en mi propia, por ejemplo, de hecho por eso crecimos el sistema de baterías, el banco de baterías lo hemos crecido ya 2 veces.
Y la razón por la que lo hice fue porque lo que notaba en mi generación de energía era que cuando mis baterías estaban prácticamente llenas, estaban a punto de estar llenas, el sistema automáticamente bajaba su posibilidad de producir más energía, ¿no? Ya no la necesitaba, entonces Correcto. como que se lo iba frenando. Lo que pasa es que es diferente. En los sistemas aislados es diferente. Ahí lo que está pasando es que los controladores de carga están viendo por la salud de tus baterías. Okay. Su principal función es proteger la batería de sobrecargas. Claro. Entonces lo que pasa es que cuando ya está llegando a un nivel de carga, de plena carga, el controlador lo que le dice al panel es: hey, detente, ya no necesito más de ti, nada más entra en otro estado de carga. Okay. Pero eso estamos hablando de la parte de off-grid. Prácticamente empieza a suplir solo la carga de pero la carga corriente. Pero digamos, es un potencial que tienes ahí. Okay. Entonces, como bien hiciste, oye, ¿sabes qué? Sí puedo cargar, estoy llegando a la mañana siguiente muy justo, me gustaría tener un poquito más de disponibilidad, pues tengo la posibilidad, porque es un balance. Claro. Entonces, sí, ¿sabes qué? Vamos a ampliar las baterías porque sí está justificado, ¿no? Y eso también lo podemos hacer por bueno, más adelante vamos a hablar del tema del monitoreo, ¿no? Claro. Entonces, la gran ventaja de los sistemas híbridos en la Baja Sur o en zonas donde estén empezando a restringir la compensación de energía, que eso va a suceder, porque a modo en la norma, para promover, lo que he dicho las compañías es: oye, tú me regresas 1 kWh a la red, que lo que va a pasar es se va a ir al vecino, lo va a consumir el vecino y yo no lo voy a generar, y yo pues se lo cobraré en su recibo, yo te lo compenso por 1 kWh que tú consumas en otro periodo, en la noche o luego que me lo pidas a mí, 1 a 1. Eso va a acabar terminándose porque estás haciendo un uso de la red y no estás pagando por ello. Por supuesto, claro, la infraestructura de la red. Tú estás usando la red, que sería mucho más justo decir: oye, te doy uno y me regresas 0.8 o lo que sea, ¿no? Es una forma como de qué es lo que va a acabar sucediendo. Okay. Entonces, no te voy a compensar 1 a 1, te voy a compensar 1 a lo que sea, 0.75, 0.5, sí. Y esa diferencia va a ser como mi cobro por el uso de la red. Digo, porque hay que verlo todo. Siempre, como usuario, uno trata de nada más ver por sí mismo, pero hay que ser razonable. Que entenderlo, sí. Y digo, parte del hecho de que yo sea off-grid es que me tuve que meter a ver cuánto cuesta realmente generar infraestructura. Es costosísimo, o sea, Así la es. gente lo sabe. Así es. Entonces, la batería, la segunda gran ventaja es que aquí, por ejemplo, no nos dejan regresar nada a los contratos nuevos. De entrada no podemos, ¿no? Y entonces, esa es la función de la batería, es ese exceso de energía va a cargar esa batería y esa batería se va a utilizar en la noche. Entonces, todos los días tiene un ciclo de utilización. Yeah. Y eso lo que nos genera es un mejor aprovechamiento del sistema y potencializar el uso de los paneles también. Exacto, o sea, el mismo sistema, como está limitado, pues lo estamos pudiendo limitar menos porque hay un exceso de energía que me va a cargar la batería. Y entonces todos los días sí estoy usando esa batería. Okay. Aunque el retorno es mayor, pero sí lo estoy retornando. Sí. ¿No? Y tengo la ventaja de tener energía cuando se va la luz, que eso no entra dentro de un retorno tan fácilmente. Si pudiera entrar... Es más eventual. Es más complicado meterlo en una corrida, ¿no? Así financiera, digo residencial, ¿no? Si lo quieres ver así. Pero sí está, obviamente, en el confort, pues mucha gente se siente que lo retornó en la primera vez que se le fue la luz, ¿no? Sí, te da tranquilidad, ¿no? Ver a todo el mundo sin energía eléctrica y tú tener por lo menos lo que decías, ¿no? La iluminación y demás, eso da una gran tranquilidad. Entonces, ya entrando en tema de sistemas off-grid, ¿cuáles serían como los componentes y la función de esos componentes de un típico sistema? Exacto. Mira, el típico sistema off-grid, prácticamente todos llevan los mismos componentes, que son, pues obviamente, los paneles solares, que son los captadores. Están, pues, en su estructura, que debe de ser una estructura diseñada para sistemas solares. Okay. Luego tenemos el controlador de carga, que es ese elemento que hace que la carga de la batería sea eficiente y la protege. Okay. Luego tenemos el inversor de corriente, que normalmente suelen ser inversores cargadores.
fungen como inversores cuando están tomando la energía de la batería y te la están entregando, están invirtiendo de corriente continua a corriente alterna, que es como la utilizas en tu casa, Claro. en 110 o 220 volts, 60 Hz aquí en América. Y obviamente pues tenemos también las baterías, ¿no? Que son los que nos regulan, los que hacen que el sistema sea estable. Porque pues uno de los principales inconvenientes de la energía solar es la intermitencia en la generación, ¿no? Obviamente pues tienes un ciclo diurno, pero pues tienes intermitencia porque puede pasar una nube y sí son saltos grandes. Sí, saltan. Entonces, eso, la batería evita también toda esa intermitencia. Es como comentaba anteriormente, es un vasorregulador, ¿no? Entonces, esto lo que entiendo es que, por ejemplo, vamos a pensar, tú estás teniendo un consumo X y cuando baja, cae tu intermitencia, te refieres a cuando cae tu generación, la batería entra y compensa, ¿no? O sea, compensa. Puede haber intermitencia tanto en la generación como en el consumo. Claro. El consumo también es muy variable, ¿no? De repente, pues un compresor del aire deja de funcionar porque llegó a la temperatura, también tenemos un salto importante, ¿no? Sí. Hacia abajo, me refiero. O sea, esas variaciones... O enciendes algún equipo que genera calor, un calentador de agua, correcto, eléctrico, no sé. Todas esas variaciones es la batería la que nos posibilita que todo esté estable, ¿no? Y sorprendentemente, fíjate que lo que yo he notado es que los electrodomésticos los electrodomésticos nuevos son bastante eficientes. O sea, la realidad es que prácticamente lo que yo diría, televisores, refrigeradores, etcétera, no son grandes consumidores como solían ser, ¿no? Es más el tema de aires acondicionados, calentadores de agua, ese tipo de cosas. Los compresores son los mayores consumidores, ¿no? De carga. Correcto, sí, pues todo lo que tenga un motor. Claro. ¿No? En este caso, pues los aire acondicionados, los compresores, que son los que se encargan de comprimir el gas, pues es el que más... el que más llama. Exacto, pues también tenemos, no sé, bombas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la bomba del agua de una casa, pues actúa poco tiempo. Sí. Pero, por ejemplo, las bombas de las albercas, pues sí tenemos unos rangos de utilización amplios. Muy correcto tu comentario. Las bombas de las albercas son también consumidores, ¿eh? Lo que pasa es que en nuestro caso de off-grid, la ventaja de las bombas de las albercas es que podemos elegir cuándo en el rango de las 24 horas. Porque esto también es muy importante. Claro. Es muy diferente o nos afecta de forma muy diferente los consumos durante el día o los consumos durante la noche en nuestro sistema off-grid. A la hora de diseñar, nosotros en particular le prestamos mucha atención a eso y hacemos hasta incluso tablas separadas, estimaciones separadas. Claro, yo viviendo 2 años off-grid, yo creo que en la semana 1 me di cuenta que las bombas de las albercas y la mayoría de los consumos importantes que suceden en el día a día en una casa, pues era mejor tenerlos cuando el sol brillaba, porque no requieres respaldarlos con baterías. Exacto, es prestarle atención a cómo consumes. No tenemos eso, pues uno como usuario no le presta atención porque normalmente te cuesta lo mismo. Al final lo que nos motiva es el coste, que nos cuesta. Claro. ¿No? Oh, sí. Así es como a la gente se le conciencia con lo que le cuesta. Claro. Entonces, cuando estás off-grid, el cambio de paradigma es considerable. Porque, obviamente, si no le quieres prestar atención, pues entonces tienes que pagar por ello. Sí, Pero si quieres hacer una inversión eficiente, pues sí tienes que... Que además no tendría sentido no hacerlo, ¿no? Yo sí tenía muy claro cuando decidí vivir off-grid que algunas concesiones iban a ser hechas, o sea, tenían que hacerse, pero también estaba dispuesto a poner un sistema que fuera lo más cómodo posible para vivir. O sea, típicamente cuando te hablan de off-grid o que no estés conectado a la red, todo el mundo inmediatamente se imagina esta cabañita súper pequeña en el bosque, alejada, que calientas con troncos de madera quemados y en la cual pasas noches con velas, ¿me explico? Esa es la concepción típica del off-grid. Y yo quería acercarme a una concepción más de un off-grid
pues, cómodo, ¿sabes? Con una alberca, con el acondicionado. Sí, más confortable. Sí, como... Digo, la tecnología te lo permite. Que no sintieras la diferencia, ¿no? De Correcto. vivir on-grid o off-grid. Y particularmente aquí en nuestro destino es lo que claramente suele buscar el usuario final, ¿no? Normalmente el tipo de proyecto que acometemos es el usuario no quiere no tener el aire acondicionado, no es una opción. No está dispuesto a ceder esa comodidad. O sea, nada más sí que es muy importante es tener la expectativa clara, ¿no? Claro. O sea, sí, eso es muy importante. Bueno, la expectativa del costo, ¿no? Del costo y de mi costo o mi inversión, ¿para qué es? ¿Para qué me alcanza? Correcto. Pero puede ser muy aleccionador, porque uno podría pensar, bueno, voy a invertir bastante y luego ese bastante te da apenas para lo mínimo necesario, ¿no? Claro, es que la expectativa es de cada uno. Y obviamente el usuario final no sabe muy bien si lo que está... su sensación es que su inversión es muy alta, pero no tiene un rango de magnitud, porque no conoce. Claro. Entonces, el usuario piensa que por la inversión que hizo, tiene para todo sin limitación. Porque, hey, ¿sabes qué? Le invertí una cantidad muy importante de dinero. Pero, ¿Dirías que es correcto? Alguien una vez me dijo, todo el mundo al que le cuentas de que no, vives off-grid. Y te dice, siempre el comentario típico es, qué bien, porque pues te ahorras la luz, ¿no? No pagas tu recibo de energía. Y la realidad es que lo pagas adelantado por muchos años. Exacto, lo pagaste de un golpe... Los próximos 10 años. Algo así. En tu caso, sí. O sea, además de... A ver, todo mundo dice que además de todos estos componentes que hemos hablado de los sistemas off-grid, dos componentes, las protecciones y el generador, son básicos para el sistema. Sí, no. Obviamente en la conversación pues nos vamos inmiscuyendo en otras cosas, ¿no? Pues sí, es muy importante, las protecciones son muy importantes en cualquier sistema eléctrico, ¿no? Las protecciones son vitales y normalmente un sistema eléctrico a lo mejor no falla nunca en toda su vida útil, pero si algún día falla y no tienes la protección adecuada o no la tienes, entonces estamos hablando de algo muy diferente, ¿no? Una catástrofe. Sí. Entonces, la protección es... Algo muy sencillo puede hacerse muy complejo. Correcto, ¿no? Y luego tenemos el generador y el sistema de monitoreo. Ok. También como elemento del sistema. ¿Por qué es importante el generador? Yo estuve mi primer año sin generador, después agregué un generador y sí te hace la vida más cómoda, ¿no? No, obvio, ¿no? O sea, el generador cierra el círculo, ¿no? Porque, pues obviamente no podemos suponer que vamos a tener días soleados. Aquí tenemos 340 días soleados al año, sí, ¿no? Pero seguimos teniendo 25 días no soleados o 30 días. Correcto. Y estamos en un porcentaje altísimo de radiación, ¿no? Pero el generador viene a respaldar el sistema. O sea, viene a ayudarnos que el sistema no se apague. Porque, correcto, pues obviamente tiene una capacidad limitada, finita. Sí, en algún punto te lo puedes acabar. Sí, o sea, y dependes de tu generación. Si tu generación ese día no fue la óptima por obvias circunstancias, pues necesitas respaldar el sistema con el generador. Todo esto se integra para que sea de una forma automática. Y viniendo un poquito a lo del generador, los estándares de diseño a nivel universal te suelen exigir 3 días de capacidad de batería. ¿Qué significa esto? Que si tú no tuvieras carga de la batería, tu batería fuera capaz de suministrar tu consumo durante 3 días ininterrumpidos. ¡Qué tremendo! Claro, si hablamos de zonas donde el consumo no es tan alto, pues no es algo tan... difícil de lograr. No es algo tan costoso. No, difícil no es, porque pues, al final pues, pones más baterías. Pero se torna muy costoso si tu consumo es intensivo. Por ejemplo, si hablamos de Europa, donde el uso del aire acondicionado es una fracción de lo que lo utilizamos aquí, pues es algo que a lo mejor el generador no entra tanto, ¿no? Porque comparas los costes, pero en nuestro caso el generador nos ayuda a que no necesitemos una capacidad tan alta de batería y la podamos ajustar al del día. Y como tenemos un nivel de radiación muy alto,
Al día siguiente recargas. Correcto. Y es un ciclo, ¿no? Entonces lo que viene el generador es a optimizarnos la inversión. Y, muy importante, nos permite, que es lo que nosotros particularmente recomendamos siempre, o lo que yo recomiendo mucho a los clientes, y es que empecemos por algo muy ajustado. El generador nos va a ayudar. O sea, no nos vamos a quedar sin energía. Claro. Lo que pasa es que sí va a haber al inicio, a lo mejor nuestra conversación va a ser, oye, estoy gastando más propano del que me gustaría. Y el propano puede llegar a ser caro. O sea, yo he tenido mi mes en el que me estaba ajustando a tener un generador y sí me salió la cuenta alta, ¿no? Sí, obviamente, a ver, dependiendo del desbalance que tengas, porque cuando nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Es muy importante, bajo nuestro punto de vista, que empieces con un sistema muy ajustado. O sea, que tu capacidad sea baja. Pero el generador nos va a ayudar para que no te quedes sin energía. Entonces, conforme vayamos teniendo información real de tu consumo, porque lo que hacemos en un proyecto es estimar. Sí. Y por ejemplo, para mi caso fue muy complicado el lograr esa primera estimación porque lo típico que te piden las compañías de paneles solares es, bueno, dame tu recibo eléctrico actual. Y yo, bueno, pues que vivo en un departamento así y me voy a cambiar a un lugar más amplio y aparte voy a agregar mi oficina en el mismo lugar y voy a agregar esto y voy a agregar aquello y entonces empiezas o sea, mi salto iba a ser muy grande. Y en ese sentido la estimación fue pues un poco cálculo, me explico, y la he aprendido a vivir. Correcto, o sea, es bien importante esta fase y normalmente la gente no le presta tampoco mucha atención, pero es donde se genera la expectativa, ¿no? Para tratar de evitar esos malos entendidos que son tan comunes luego, donde el propietario tiene una expectativa y no se está dando. Es que es difícil pasar de vivir on the grid a off grid. Esa expectativa es complicada de que el usuario uno nunca ha prestado atención a eso. Nunca se ha quedado sin energía, ¿no? Entonces nunca ha tenido que pagar esa cantidad para tener luz. Claro. ¿No? Entonces es un cambio de paradigma fuerte. Entonces ahí el asunto es ese, que el generador es muy importante para que podamos empezar con un nivel de inversión eficiente o lo más eficiente posible, y luego cuando ya tenemos real información, porque el sistema de monitoreo, como hemos hablado anteriormente, nos viene a censar la realidad de ese propietario. Porque todo el mundo también te dice, oye, ¿qué necesito para una casa que tiene 3 habitaciones? Digo, espérame, porque hay casas así de pequeñas que consumen... O sea, es el usuario, no es la casa. Sí. Digo, la casa te puede dar un poco de información, una idea, pero no es la información. Claro. Entonces, uno siempre para un proyecto, la expectativa o la satisfacción del cliente final va a depender del nivel de información que tengas. Oye, y aquí específicamente hablando de esto de los costos de implementación y retorno de inversión, lo del retorno de inversión, vaya, digamos que yo lo hice más por estas ganas de vivir off-grid, y ahorita si quieres hablamos un poquito de cómo está. Para mí es muy romántico el tema de vivir off-grid, ¿no? Y un poquito de las ventajas y desventajas y retos que conlleva. Entonces, para mí, como que el tema de retorno de la inversión no fue como tal un driver, ¿no? No fue el principal motivador. El principal factor. Pues no, porque si era off-grid y a veces te toca estar en locaciones que son off-grid, o tienen que ser off-grid o tienen que ser off-grid. O sea, correcto, independientemente de que no tengas o no tengas un retorno de inversión. Con los sistemas de generación autónomos que conllevan baterías, el generador, ¿hay realmente un retorno de inversión en algún punto? Digo, sí, por supuesto. Obviamente, en tu caso, sí tenemos... Tú no. No, tú no entras. No, sí, cómo no. En tu caso, pues, pudiéramos... Porque tenías la posibilidad de conectarte a la red. Sí. En tu caso, el retorno de inversión sí lo podemos meter en la mesa de la negociación. Okay. Porque tenías la posibilidad. Y lo que pasa es que tu sistema... Pero me costaba mucho, porque estaba No solo es el recibo. O sea, el recibo es una parte, pero tú tenías que invertirle a la infraestructura. Correcto. Para hacer llegar la conexión hasta la entrada de tu casa. Sí, como medio kilómetro.
Exacto. ¿Y más o menos de qué orden de magnitud hablamos de ese medio kilómetro? ¿Lo recuerdas? Sí, me acuerdo que más o menos lo habían cotizado en alrededor de $65,000 que tenía que invertir en empezar de cero, ¿me explico? O sea, para tener la posibilidad de conectarte a la red, tenías que invertirle $65,000. Que habría que sumarlos, pues sí, o sea... El romanticismo empieza a bajar. sí, no, bueno, sí. Claro, para eso dije, bueno, voy estudiando esta opción, ¿no? Correcto. Es decir, oye, le voy a meter $65,000 para poder tener recibo de la luz. Y además es una cosa muy injusta, porque algo que poca gente sabe es que, por ejemplo, vamos a pensar que la conexión eléctrica está a medio kilómetro, como en mi caso. Tú tienes que hacer la inversión de infraestructura hasta llegar a tu lote. Correcto. Particularmente mi lote era el último, el desarrollo. Y en el camino... Y en el camino tienes que poner las cajas eléctricas a cada tanto... ¿Los registros? Los registros, pero además tienes que habilitarlas para que todos los lotes que están en el tengan la posibilidad de conectarse. Entonces tienes que ponerle sus conexiones a todos los propietarios en el camino. Normalmente en esos casos, te lo digo porque también he tenido la ocasión, se trata de llegar a algún tipo de acuerdo con los vecinos, pero tú sabes... O sea, bueno, pero eso es algo que puede tomar 10 años. Pero tu urgencia es tu máxima penalidad. Sí. Porque tú lo necesitas ya. Sí. Entonces sí es injusto. Y además todo el mundo es como, bueno, pues tú lo ocupas, además, tú haces, no. Exacto, tú haces la inversión y luego se la donas a la Comisión Federal. Ah, correcto, no es tuya. Porque luego ellos son los mantenedores de eso. Claro. Entonces, tú haces la inversión, eso es aquí y en cualquier lugar del mundo. Eso es un estándar. Ah, ¿de verdad? Sí, eso es así. Ok, o sea, todo el planeta es injusto. Tú como desarrollador tienes que contabilizar eso en tu partida de gastos. Claro. ¿No? En tu costos unitarios tienen que haber una partida de alimentador. Infraestructura, claro. Exacto. Entonces, eso es particularmente así. Entonces ya empezamos con un retorno, ¿no? Sí. O sea, ya tenemos, oye, pues ¿sabes qué? Este nivel de inversión, pues me lo puedo quedar y que sea mío, ¿no? Obviamente no fue todo el nivel de inversión, pero ya cubrió una parte. Una parte sí, pero... ¿Más o menos qué porcentaje fue? ¿Lo recuerdas? Pues ay, en torno al 40%. Es que lo hemos ampliado, pero alrededor del 40%. O sea, los $65,000 para empezar no te dan para mucho tampoco. O sea... Digo, que a lo mejor dices, ¿sabes qué? Mira... Pero yo no empecé con la mentalidad que tú acabas de describir. Es decir, empieza un poco justo y vas ampliando. Eso... La gran ventaja de estos sistemas es que son completamente escalables. Sí. O sea, obviamente tú tienes que tener claro, que es lo que hemos comentado, es qué puedo y qué no puedo. Y luego no enojarme porque no puedo lo que no puedo, ¿no? Sí, porque o frustrarme. Porque es muy fácil. Por ejemplo, yo he preparado mi sistema porque, no sé, si tengo una reunión un día, invito a 20 personas, no me quiero quedar sin energía eléctrica, punto, ¿no? Pero esto sucede una vez al año. Pero a lo mejor si tú hubieras tenido un poquito más ajustado tu budget inicial, pues dices, oye, ¿sabes qué? De estos $65,000 no me hubiera librado nadie. No, es que para serte honesto, de mi budget inicial, los $65,000 ya se me hace una locura. Y no importa lo que... Es que es un poco lo que tú hablabas de educar la percepción y la expectativa del cliente. O sea, a mí invertir $65,000 en mi sistema solar se me hace una locura. Y aún así, poco a poco, educándome con números reales, y bueno, pues será una locura o no, pero me da para esto. Y pues yo ocupo esto. Y llevo 2 años escalándolo. Pero a lo mejor si alguno de los oyentes dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un caso parecido. Si fuera mi proyecto, okay, yo te diría, ¿sabes qué? Si tienes la posibilidad de poder empezar mucho más ajustado, no vas a pervertir tu budget, porque de eso no te ibas a salvar. O sea, eso era sí o sí necesario. Ah, sí, claro. Entonces dices, bueno, pues en vez de ponerlo en infraestructura que luego ni mía va a ser y que luego voy a tener que pagar, dejarla en la calle, ¿no? Y luego voy a tener que pagar un recibo. Y luego el primer mes te va a llegar tu recibo. Pues imagínate esa perspectiva donde dices, voy a invertir esa misma cantidad de dinero en un sistema para mí, luz gratis.
Si lo ves desde esa perspectiva. Claro. Obviamente con la limitante de que no tienes la disponibilidad que tendrías de la otra forma, que estarías pagando el recibo, pero tendrías toda la disponibilidad. Tienes toda la infraestructura de SFE de disponible, ¿no? Exacto. Digo, si no entramos en la parte de que toda la problemática, pero no tendrías un tope. Ya. Con un sistema, lo que te diera, pues Con tendrías un el sistema tope. aislado tienes tope Tienes tanto de finito. producción Exacto. como de... Pero bueno, luego la gran ventaja es que, ¿sabes qué? Ya empecé, porque claro, cuando estás empezando todo el proyecto, pues el desgaste económico es total. Sí. Porque no solo estás haciendo el sistema solar, estás haciendo todo el proyecto, ¿no? Claro. El edificio, el landscaping, todo lo que eso conlleva. Y un poco este podcast, Arquitectura Desnuda, empezó siendo un podcast diciéndole a los estudiantes de arquitectura que se están graduando y a recién egresados que hacer proyectos off-grid es posible within a budget, ¿sabes? O sea, ese es el gran motivador. Yo sé que aquí a lo mejor estamos acostumbrados a una clientela que tiene Un poder adquisitivo mayor del promedio. Sí, tremendamente mayor que el promedio, ¿no? Y que a lo mejor es su tercera, cuarta casa y la quieren en la orilla de la playa y que no importa dónde esté. Que el dinero no es el factor 1, Exacto, es el no 4. es una limitante. Exacto. ¿Me explico? Digo, nadie está peleado con su dinero, pero también era un poco la intención de decir, ¿sabes qué? Los proyectos off-grid, lo que no quiero hacer es terminar mandando el mensaje de que los proyectos off-grid son muy, muy caros y que son imposibles de conseguir, cuando lo que tú estás diciendo es... Bajo esa perspectiva es gratis. Sí, todo es un punto de perspectiva. ¿No? Exacto, no, pero es que a todo hay que darle perspectiva, ¿no? O sea, o contexto. Entonces, bajo esta perspectiva dices, no, hombre, pues... Salió bien. La gente está perdiendo mucho dinero, ¿no? O sea, sí. no está haciendo las cosas eficientemente. Exacto. Si quieres perder menos dinero, intenta tener un sistema off-grid. Hemos hablado un poco del sistema de los sistemas de almacenamiento de energía. Perdóname, antes de cerrarlo del retorno de inversión, ¿puedes estimar el retorno de inversión de un proyecto off-grid? De un proyecto off-grid se puede estimar, es más complicado, te digo cómo. Un proyecto off-grid solo tiene dos posibilidades, físicamente hablando, ¿no? O sea, es o instalo un sistema solar o instalo un generador. Sí. Pero no estamos hablando de un generador de respaldo, estamos hablando de un generador que esté preparado o diseñado para estar funcionando 24/7. Uy, eso está complicado, ¿no? Entonces sí hay una forma de estimar cuál es. Porque yo he visto generadores que están... Bueno, supongo que podrías hacer un bypass y tener 2 generadores, ¿no? Sí, no, dependiendo del nivel de lo que necesites, obviamente puedes tener un generador esclavo y uno maestro. Claro. Y que se vayan combinando para que descansen también. Para que la disponibilidad sea muy alta. La disponibilidad es ese tiempo que yo tengo energía. Claro. Normalmente en estándares hablamos de que la disponibilidad debe ser al menos del 96%. De hecho, en las aseguradoras o cosas así, hablan de 96, 97, 98 y 99%. El 100 no existe. Ah, ok. El 100 es un mundo perfecto en el que no vivimos, ¿no? Claro. Entonces, esas son las dos formas, ¿no? De generar energía distribuida. Okay. Entonces, si hacemos un estudio de qué me costaría tener mi casa que está aislada caminando con un generador, podemos llegar a evaluar cuál es la tasa de retorno de inversión. Ya. El número de años. Okay, es un poquito más complicado, pero no es imposible. No. Y el consumo de combustibles fósiles del generador, ya sea gas, LP o diésel o lo que sea. Y en la comparativa tienes que considerarlo todo. Es decir, si tú tienes un generador, pues tienes que considerar qué te cuesta. Aquí tenemos generadores de respaldo de propano porque viene una empresa a cargarte tu tanque. Claro. Entonces, no tienes que estar preocupado por tus propios medios de cargar el tanque de combustible. Porque normalmente en zonas aisladas los generadores, pues es por tus propios medios. Entonces ya tienes que meter como una línea de coste. ¿Cómo te vas a encargar de eso? De también, suplirlo, ¿no? Entonces, no te tengo un número porque no he hecho ese cálculo nunca. Ya. O a lo mejor creo que debe ser complicado de hacer. Pero sí hay forma de hallarlo y no es tan... Claro, va a depender también de cuál es tu rango de utilización de esa casa. Yo entiendo que, por ejemplo, este espacio que se utiliza todos los días, me queda clarísimo que la generación de energía
a través de paneles solares es una de las más eficientes que hay. Porque incluso yo pensé en energía eólica, en estas turbinas que venden y demás, y terminé encontrando que eran, la verdad, pues sí me parecían una opción interesante, especialmente por la locación geográfica donde estoy, sí hay viento, pero no eran tan eficientes como los paneles solares para este punto donde estamos, ¿no? Correcto, sí, no estamos hablando de lo mismo. Es complicado que fuera tu fuente primaria. Exacto. ¿Podría ser un respaldo para el solar? Sí. Sí, sin duda. Pero como fuente primaria no es viable. Sí, digo, estuve viendo varias opciones para ahorrarme el sistema solar, pero... Porque el recurso eólico es mucho más variable. Correcto. Así como aquí... Y menos eficiente también. Sí, bueno, la eficiencia... Sí, es menos eficiente. Obviamente la eficiencia en los sistemas solares estamos hablando de que es altísima. Sí. Altísima todo lo que es la transformación. Porque la eficiencia física de los paneles no es tan alta. Estamos hablando de que físicamente tenemos un 21-22%. Ok. Que si lo ves dices es bajo. Pues sí. Por eso necesitamos tanta dimensión para los paneles. Claro. Por esa baja eficiencia. Claro. Pero eso es lo que la eficiencia que tiene el silicio policristalino, ¿no? Okay. Y está topada físicamente, no hay imposibilidad. Digo, ha habido mejoras en la industria, pero hablamos de que los primeros paneles que son los que se utilizaban en los satélites en los 60, a lo que tenemos ahora, hemos pasado de un 15% a un 20,5%, 21%. Ok, no ha sido un brinco tremendo tampoco. Ya con lo que sigue, que ya es con tecnología de materiales, pues ya hablaremos de otra eficiencia. Comercialmente los paneles, digo, los míos tienen 2 años ya, 2 años y medio que los instalé y compré un lote y lo que sea, y no tienen una gran eficiencia, que generan algo así como 430, 450 watts. Cada uno por hora. Digo, el panel viene con su, ¿no? Se dice flash report, ¿no? Es en laboratorio qué valores dio. Ok. Pero luego en la realidad estamos hablando de que estamos puede variar. No, la realidad, porque tenemos pérdidas, ¿no? Ok, claro. Y la mayor pérdida en un panel es por la temperatura. Y la radiación va más o menos de la mano con la temperatura. Es decir, cuando tenemos radiación alta, tenemos temperatura alta. Digo, yo en lo particular, cuando trabajaba en España haciendo parques, por 2007, 2008, pues tuve la ocasión de ver paneles a su 102, 103%. Ah, ¿de verdad? Qué bien. ¿Por qué? Porque estaban en locaciones donde la noche de antes había nevado. Claro. Entonces, al día siguiente estaba completamente despejado, pero tenían una temperatura bajo cero todavía. Entonces el panel no se calentaba tanto, entonces estaba, pero tenía una radiación incluso altísima. Algo por encima de su 100%. Wow. Que esa no es una cualidad que tenemos aquí. No, ni aquí. Pero debo decir que en días muy ventosos, en invierno, sí hay una diferencia, ¿eh? Lo que vas a notar una diferencia, o los usuarios pueden ver, es, obviamente en la generación solo hay una estacionalidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el nivel de radiación es relativamente alto, pero la temperatura no es tan alta. Puede ser el mes idóneo es mayo. Ah, ¿de verdad? Por estas dos circunstancias. Porque tenemos un nivel de radiación ya bastante alto, pero la temperatura no es tan alta. Todavía no está alta. Entonces, en esas épocas es cuando podemos ver las tasas de generación más altas. Ok. ¿No? Entonces, y en cuanto a costes, digo, es interesante porque me tocó, ¿no? Porque yo llevo en esto de la energía solar desde 2006. El coste del panel solar en 2006 ahora ha bajado 12 veces. Wow. Yo en 2006... Se ha hecho tremendamente más barato, entonces. En 2006 yo les rogaba a los distribuidores, les rogaba que me vendieran panel a casi $4 el watt. Y ahora están en torno a 0.3. Sí. Lo que no ha bajado tanto son las baterías. Todo lo demás, no. Todo lo demás, no. Todo lo demás, pues obviamente porque el panel es algo muy específico. Pero, por ejemplo, los inversores pues no dejan de ser de electrónica de potencia ensamblada para hacer eso. Pero no es algo que solo... O sea, los componentes de los inversores o de los controladores son componentes que se utilizan en muchas otras aparatos. Industrias, sí. Industrias, correcto. Entonces, pues eso sigue un crecimiento pues
normal, ¿no? Sí, de materiales, igual todo lo demás. Pero el panel, estamos hablando de que estamos utilizando una tecnología que sí, se ha mejorado, pero es de los 60. Podríamos hacer un podcast completo en torno a almacenamiento de energía, los diferentes tipos de baterías que hay, el almacenamiento, los costos de las baterías, que es todo un tema. El almacenamiento es algo muy interesante. Muy, muy interesante. Es algo que va a ser, ya está siendo, pero va a ser disruptivo. En cualquier sociedad la energía es parte de la base de la pirámide, ¿no? Y el tema del almacenamiento va a ser algo que va a ser muy común a partir de ahora. Entonces tenemos muchos tipos de almacenamiento, ¿no? Y hay actores nuevos, como Tesla está sacando los power banks, etcétera, etcétera. Si quieres podemos hablar un poquito del tema. La verdad es que casi que lo quiero guardar la carta para otro podcast. Sí, definitivamente es un tema muy interesante. Es un tema muy, muy extenso. De hecho, yo he escuchado algunos podcasts americanos y el tema del almacenamiento, bueno, pues el podcast es sobre almacenamiento de energía, ¿me explico? Sí, no, y en el mercado ahora los expertos es de lo que más están volteando a ver. Claro. O sea, es como que lo que va a haber un cambio mucho mayor que de la energía solar. ¿El litio sigue siendo el rey? Sigue siendo el rey. Ok. Pero bueno, tenemos muchos tipos, ¿no? O sea, históricamente se ha almacenado energía. La más común han sido, por ejemplo, los bombeos. Porque, digo, a nivel macro, ¿no? Sí. A nivel macro, normalmente en los países tienen o había un desbalance muy fuerte entre el día y la noche. Y, por ejemplo, en Europa es muy común que la base de la generación sea la nuclear. Sí. La peculiaridad de la energía nuclear es que no la puedes detener. Exacto. Entonces, tienes una cantidad de energía que no se está aprovechando, que está sobrecargando las redes y que no, pues es muy ineficiente porque no la estás utilizando, porque la energía eléctrica no se almacena como tal. Correcto. Entonces, una de las soluciones que se tomaron desde hace tiempo atrás es bombeos de agua. Entonces, lo que hacían en la noche, cuando había un exceso de energía en la red, bombeaban agua a un punto más alto. A un punto más alto. Y cuando la tarifa era más cara, porque se necesitaba más, había mucha más demanda, se dejaba caer el agua y se recuperaba esa energía. Entonces, esa es una forma de almacenamiento de energía. Fíjate, justo estaba viendo un edificio nuevo en Asia que lo que hacen es tan eficiente energéticamente y capta energía a través de celdas solares, pero en todo su contorno, no solo en la parte del techo, sino en todo el contorno. Y llegaba a puntos del día en el que generaba más energía o genera más energía de la que utiliza. Entonces lo que hacen con esa energía es levantan un peso. Es otro modo de almacenamiento por gravedad. Por gravedad, ¿no? Y luego lo sueltan lentamente. Correcto. En la noche y es como... Es otro modo de almacenamiento de energía por gravedad, ¿no? Existen trenes también. Okay. Trenes que lo suben hazte cuenta una vía. Sí. Y el tren está en una cota más baja o una cota más alta, dependiendo. Cuando está en una cota más alta, tiene almacenada energía potencial, porque su peso en una altura es una energía. Sí. Entonces, luego, dejándolo caer, liberas esa energía, ¿no? Obviamente hace una transformación, ¿no? Sí. Pero, no, hay muchos. Tenemos térmico, tenemos los superconductores, que va a ser algo que se va a empezar a escuchar con más frecuencia. Los volantes de inercia también. Okay. Y las pilas de combustible. Las pilas de combustible que también pues, va a ser algo cada vez más frecuente escuchar acerca del hidrógeno. Ok. Y en los sistemas residenciales off-grid, ¿cuáles son los típicos? O sea, típicamente son baterías. Sí, no. En los residenciales, obviamente por la densidad energética que se requiere, es la batería. Ahora, hoy en día es el litio el rey, pero siguen utilizándose otras baterías, ¿no? O ya casi no. Sí, mira, es muy buena pregunta porque normalmente uno tiende a entender que lo mejor es lo último. Y yo muchas veces utilizo esta frase de no hay mal producto, lo que hay es mal integrador. Okay. Cuando históricamente has tenido una mala experiencia con algún producto,
lo rechazas y no lo vuelves a usar. Estoy seguro de que lo achacas al producto, pero no, a lo mejor seguramente ese producto no fue diseñado para el uso que tú le diste. Claro. Entonces, por eso estuvo mal integrado. A como estamos ahora en nuestra era, al nivel de certificación que tiene todo, de control, a mí, en lo particular, yo no lo atribuyo a que el producto sea malo. Entonces, por ejemplo, en el tema de las baterías, ¿no? Uno tiende a entender que el litio es el mejor, pero depende de cuál sea tu uso. Bueno, yo lo digo porque te da unas posibilidades de descarga prácticamente total, aunque tú ya me has venido a decir que no debería hacerlo más del 20%, pero lo puedes descargar completamente, y hay otras baterías que tienen otra base que creo que es el 50%. Correcto. El aislado... Tengo poca información sí. sobre otros tipos de baterías que no sean litio. Sí, no, las baterías que hasta hace 3 años se utilizaban eran pues, básicamente 2 tipos. Okay. Plomo ácido, que son estas baterías que tienen su electrolito líquido, son como las baterías de los carros, digamos. Okay. De antes, que tú hasta las podías abrir y veías el agua adentro. Es verdad, sí. Esas son las de plomo ácido, ¿no? Que químicamente tienen otro proceso de carga y descarga. Okay. Luego tenemos la tecnología AGM o GEL, que son pues, baterías que químicamente también son parecidas, pero están selladas y no tienen un electrolito líquido, ¿no? Particularmente estas baterías tienen limitaciones en cuanto a la durabilidad y pues a la hora del diseño, como no se haga un muy buen diseño, pues una batería que a lo mejor está pensada para durar 7-8 años, pues te puede durar 2 meses. Y fíjate que justo escuché una persona que vive off-grid en Montana que compró un set, me parece que eran de las primeras que mencionaste, de plomo. Y se las quemó creo que en 1 mes o 2 meses. Claro, si el que te integró no hizo bien la tarea, pues la batería como tal es el elemento más débil del sistema, porque no tiene como protecciones para el mal uso de la batería. Okay. O sea, la batería de plomo ácido o de gel tiene un número de ciclos profundos muy bajo en comparación con el litio. Sí. Hablamos de que si lo descargamos profundamente a su 80-90%, tenemos un número de ciclos 60-100 ciclos. Ya. En el caso del litio estamos hablando de 3.000, 4, 5, 6, 10.000 ciclos. Sí. Entonces ya lo convierte mucho más robusto, porque la gran problemática de las baterías de plomo ácido de gel han sido que si el integrador no hace bien el setting de todo el sistema y no hace que el sistema pare en un 50% máximo, pues tenemos luego este tipo de problemas de durabilidad. Y entonces el litio viene a resolver un poco ese tema. El litio, por los procesos químicos que tiene, no tiene esta memoria, ¿no? ¿Recuerdas? No sé si te tocó tener celulares con la batería de cadmio. Los primeros. ¿Cuáles eran? Los Nokia. Sí, los primeritos que te decían incluso, oye, el primer uso tienes que hacer una buena carga. Sí, por supuesto. Porque si no tienes una mala memoria. Y ya no, ¿ya no? Ya no. Ah, bueno, el iPhone el primer uso lo cargo al 100. Sí, no, pero pues yo recuerdo de mi primer celular que tenías que prestar atención en la primera carga. Sí. ¿No? Porque y luego permitir que se descargara. Sí, o sea, que las cargas eran importantes, sí, ¿no? Sí, era un tema. Entonces ahora con el litio ya no tenemos esos inconvenientes. Entonces, pues al final eso influye en la durabilidad del... Ambos sistemas puedes tú siempre, digamos, irlos expandiendo, o sea... Correcto, esa es otra de las grandes ventajas de las baterías de litio, que una batería de plomo ácido, por la peculiaridad del proceso químico que tiene, cuando tú haces la primera integración del banco, tienes que estar muy seguro de que ese va a ser el banco definitivo. Uf. Definitivo. Qué dolor de cabeza. Entonces te añade un punto más de estrés, ¿no? Porque... Que después imagino que lo puedes solucionar con un no sé, algo que... Puedes hacer un subsistema. Exactamente, ¿no? Que no estén conectados entre sí. No, y que cuando se agote uno o cortes energía de uno, porque en automático... Otro de los grandes problemas de las malas integraciones es que al integrador se le ha hecho fácil llegar al segundo o tercer año con, sí, idéntica batería, pero en diferentes condiciones. Entonces, cuando tú conectas en paralelo en serie
esa nueva batería, lo que está sucediendo es que la vieja batería la convierte en vieja también a la nueva. Entonces no hay una... Pero eso pasa con el plomo nada más. Sí, sí, sí. Ah, ok. Ahí yo dije, No. ¿qué estaba haciendo? No, entonces No, claro. una de las grandes ventajas con el litio es que nos permite hacer escalar, como hablábamos inicialmente, ¿no? Sí. En el off-grid, esa es la gran... Y yo lo he hecho un escalamiento importante, porque yo pasé de 60 y tantos kilowatts hora. Perdón, kilowatts. Sí, hora, está bien. ¿Sí? Kilowatt hora. Vale. Y luego añadí 12 y luego añadimos 10 y luego añadimos otros 10 y mientras los paneles yo hice algo que creo que estuvo bien, que fue, lo primero que hice fue meter tantos paneles como fuera posible. Así es. Y ya a partir de eso me preocupé un poco más por en las el baterías, ideal, ¿no? porque la parte del panel, si hacemos un comparativo de cuánto cuesta mi panel en todo mi proyecto, hablamos de que es un porcentaje menor. Relativamente bajo. Claro, ¿no? entonces lo que se recomienda es sí estar sobrado en capacidad de carga y más ajustado en batería. Cuando hablamos de ajustado siempre es que sea la batería porque es el 60% del coste de tu proyecto off-grid. Sí, ¿no? sí. Entonces conviene estar ajustado en esa parte, pero que esté siempre bien cargada al final del día. Claro. Bueno, mucho he estado como queriendo empujarte a decirme cuánto tiempo duran estos sistemas, qué mantenimiento hay que darle. Yo la verdad que al mío no le hago nada. Yo sí. lo toco poco porque siento que lo voy a estropear. Una sabia decisión. Sí, porque normalmente el propietario le gusta ir de repente investigar y tocar. Bueno, ya ves que tuvimos un problema con uno de los controladores y yo fui y dije, bueno, pues yo pienso que el problema probablemente son las nuevas baterías. Sí, ahí nos dejamos llevar un poquito por el pánico, no nos metimos a investigar bien. Sí. Pero bueno, lo bueno es que lo arreglamos y tienes uno extra. Y tengo uno extra, sí, pero fui y dije, bueno, si los problemas son las nuevas baterías, voy a apagar las baterías. Apago las baterías, 3 segundos después apaga todo. Y empiezan las sirenas y demás. Entonces, vaya, lo toco poco. Sí, no, o sea, definitivamente el sistema está diseñado para que opere en automático siempre y está monitoreado. Eso es muy importante para el mantenimiento, la operación y el mantenimiento de los sistemas es crucial. De hecho, nosotros en lo particular, cuando nos encontramos un cliente que vive en una zona remota y no quiere tener internet. Ok. No sabía que alguien no quería tener internet. Sí, hay gente que de repente quiere esa parte completamente aislada, ¿no? Quiere su casa para leer un libro. Ok. Sí existe todavía ese tipo Me parece increíble, porque yo tengo 2 antenas de Starlink y es una maravilla. Exacto, no, pues vivimos en una sociedad completamente conectada. Tú tienes prácticamente casi la totalidad de tu día aquí. Imagínate, sí. no estuvieras conectado, ¿no? No podrías evolucionar, como quien dice, ¿no? Para nada. Entonces, no podría grabar un podcast. Correcto, no podemos estar aquí. Eso es. Sí existe todavía este tipo de cliente y en lo particular digo, oye, mira, todos nuestros sistemas están monitoreados. Todos. Si quieres que te hagamos el sistema y no lo quieres conectar a internet, no te puedo dar garantía. Ah, de plano. Así, tal cual. Y eso es algo mío propio. Es mi modus operandi. Porque no tengo la certidumbre de qué está haciendo el usuario con el sistema si no lo tengo conectado. Okay. O sea, si de repente surge un problema, yo llego a mi celular, al iPad, mi computadora, yo puedo empezar a ver un diagnóstico de lo que está sucediendo. Me voy tiempo atrás y empiezo a ver cómo es la evolución de los diferentes elementos. Sí. O sea, cuánto es el consumo que está teniendo, o sea, si ha saltado algún warning, todo el diagnóstico. Pero si el sistema no está conectado, yo no tengo nada de información. Pero ¿cómo lo hacías? Por ejemplo, para mí el breaking point, y que apenas sucedió este año, fue Starlink. Correcto. Antes de eso, híjole, qué dolor de cabeza. No, sí existía. Sí hay empresas que te proveen de internet por medio de repetidores, pero pues obviamente no es tan robusto como un internet satelital, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo desde que... Había manera de... Desde que estoy instalando en Cabo, sí, cualquier área remota ha tenido internet. Ah, vaya, bueno. Entonces, no, digo, seguramente antes, pues obviamente no podías andar con esas exigencias, ¿no? Sí. Pero ahora, yo de plano le decía al cliente, ¿sabe qué? Para evitarnos llamadas que no deseamos, viajes que no deseamos, tal, porque era una elección no tener internet.
Sí, eso es. No es que no fuera una posibilidad, no quiero, de plano no quiero. ¿Ok? Si quieres con nosotros, o sea, no hay garantía. Bueno, por lo menos al sistema le puedes dar internet, ¿no? O sea, muy bien si no te quieres conectar. Ya, exacto, pero pues ya, es que si una día tienes el demonio, pues Sí. ya juegas con él, ¿no? Sí. Entonces, el tema ahí es, el asunto fue ese. Y no me tocó mucho, a lo mejor 3 clientes fueron así, y finalmente quisieron hacerlo con nosotros y forzaron a tener internet. Vaya. O sea, Bueno. sí fue algo que tuvo que ser para el sistema. Mira, para mí siempre vivir off-grid siempre fue, y lo he dicho, sí quiero vivir remoto, alejado. Pero conectado. Pero conectado y con comodidades, ¿no? O sea, quiero vivir normal. Confortable, quiero tener todo el rango de posibilidades. Claro, sí, porque no querrías. Exacto, o sea, puedo tener todo el rango y no estar conectado a la red. Y hoy en día, como tú bien decías, los sistemas tecnológicos te lo hacen. Es un tema de costo al final del día, pero los sistemas tecnológicos te lo hacen tan fácil como quieras. O sea, exacto. Puedes ir al 100. Posibilidades hay casi infinitas. Sí. O sea, puedes no sentir ninguna diferencia. Y esto me lleva al siguiente tema, problemas comunes. Aquí tengo yo mucho que decir. Problemas comunes. Vamos a empezar por tu experiencia. Bueno, sí es un reto, ¿no? O sea, no voy a tocar ningún otro tema que esté fuera de lo eléctrico porque aquí se trata de eso. Entonces voy a dejar cómo tener agua, qué hacer con esa agua, porque después, pues, ¿qué haces con toda el agua que utilizas? Para mí no era una opción solamente mandarla a un pozo de absorción y que se fuera, o sea, había que hacer algo con ella. Gas, internet, ¿no? Entonces no voy a meterme en eso, vamos a hablar del sistema de generación de energía, que es de lo que se trata este podcast. Sabes que una de las primeras cosas que me sorprendió del sistema, y para bien, es lo muy avanzado que están los softwares de estos sistemas. O sea, como tú bien dices, no solamente requieren internet, sino hay que hacer actualización de softwares, balanceos de baterías, ¿no? O sea, hay como 200 cosas que yo no entendía, pero al ser un sistema off-grid, prácticamente yo lo veía como uno de estos Jeeps viejos, ¿no? Como que lo armabas y lo apretabas con tus tuercas y un poco este romanticismo de vivo alejado y todo funciona por medios manuales. Y la realidad es que no, son sistemas bastante inteligentes que ni te ocupan. O sea, refiero, no requieren al usuario final que esté ni pendiente de ellos ni que esté haciéndoles nada. O sea, ellos medio funcionan. Obviamente tienen mucha más ciencia, ¿no? Hay una frase que espero que si hay algún integrador no se ofenda, pero me gusta mucho decir, y es que lo podríamos haber dicho al principio del podcast cuando hablábamos de los diferentes tipos de sistemas, y es que los sistemas on-grid son para niños y los sistemas off-grid son para hombres. Vaya. ¿No? O sea, hay una gran diferencia de integrar un sistema interconectado puro a integrar un sistema aislado. Gran diferencia. Para el integrador. Sí. Hay mucha... Que sería tu papel. Para el usuario, bueno. Sí, hay mucha empresa que no le entra al off-grid. Son problemáticos, te requieren... Necesitan un nivel técnico mucho mayor, de entendimiento mucho mayor. Y ahí viene el primer problema. Ok. El intrusismo que hay en este mercado. Uy, si todo el mundo te dice que puede y luego no puede. Yo la verdad es que antes de tener mi sistema, por lo menos, no te miento, Víctor, pasé por 12 compañías. 12 reuniones, 12 cotizaciones, 12 ver, y eran las mismas compañías las que decían, no, ¿sabes qué? No se puede. No le quieren entrar. Había gente que me decía, no se puede hacer tu sistema. Imagínate, dice que no se puede. Así, literal. Imagínate. ¿Con quién tengo enfrente, no? Sí, y yo, o sea, pues se va a tener que poder de alguna ¿Cómo manera. no se va a poder? Claro que se puede. No puedes tú. No, pero es que además... Piénsalo, o sea, tú con toda tu experiencia y demás, bueno, se te hace algo irreal y decir, bueno, qué idiota, ¿no? Pero piénsalo desde el usuario final, en Exacto. el que yo sé menos que él. Mira, gran consejo, ¿ok? Vale, va. Si estás pensando en empezar a ver esta posibilidad para tu residencia, ¿no? Hay muchas empresas todólogas que hacen muchas cosas diferentes. Plomería, electricidad general, voz y datos,
y energía solar. Sí, como un agregado, ¿no? Exacto, porque dice, pues es que tengo los eléctricos y tengo pues, también. Tengo la camioneta de reparto. Sí, ¿por qué no? Si quieres, digo, yo creo que ya es un primer filtro si la empresa que está enfrente de ti solo se dedica a hacer eso. Ok, ya es un buen indicador. Si solo hace energía solar es por algo, ¿no? Ese sería el primer gran consejo. El segundo gran consejo, preguntas. Aunque no seas neófito en el tema, hay muchos temas que desconozco, pero si cuestionas, según las respuestas, tú vas a poder determinar si es ahí o no es ahí. Sí, te va dando, por lo menos, ya digo, ya con experiencia te va dando una línea, ¿no? Cuestiona a tu integrador. No de solar, de lo que sea que hagas que sea de cierta inversión. Sí, sí. Cuestiona a la persona que te está dotando la solución. Y en las respuestas tú vas a saber si es ahí o no es ahí. Y si no es ahí, pero el precio y tal, bueno, pues que tengas claro que te estás comprando un problema. Sí. ¿No? Por eso también, digo, es otro tipo de expectativa, ¿no? Pero eso es uno de los grandes problemas que tenemos en el mercado. Fíjate, ¿no? yo cuando compré mi sistema solar, me acuerdo que contraté una compañía, ¿no? Primero. Y contraté esta compañía, me hizo una cotización, pues la verdad que sabía poco del tema en ese momento. Di un anticipo sobre esa cotización, creo que pagué el 70%. Y un buen día me dice, oye, ¿sabes? Me marcan por teléfono. ¿Pero quiere decir que me marcan por teléfono 5 meses o 4 meses después del anticipo? Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues mira, llegaron todos tus equipos y los revisamos y no se va a poder con esos equipos que llegaron. No son compatibles y los inversores no trabajan en paralelo, sino o trabajan en paralelo, pero no en serie, no, algo así. Pero entonces no se va a poder así. Pero ya encontramos la solución. Y yo, sí, ¿cuál es la solución? Que nos des $90,000 más. Y yo, ¿qué? ¿Incluyendo el saldo que te debo o...? No, de la cotización necesitamos $90,000 más y así sí se va a poder. Y yo, no, a ver. Estás así como, obviamente no le quieres dar todas las señales rojas, todas las alertas posibles se prendieron. Y yo, no, es como tú dices, ahí no es, pero yo le he dado dinero, entonces bueno, ahí vino otro tema. Quiere decir que no tenían ni idea qué estaban haciendo. Así es. ¿No? Ese es el gran problema de esto. Digo, hay otro problema, ¿no? Número 1, ¿no? Exacto. Seguro que ni lo habías considerado tú en... No, yo ya como tú tenías pensado muchos otros, ¿no? Sí. Pero este es el gran problema. Pero ahora que lo mencionas es así. Porque, digo, llevo algo de tiempo haciendo esto y aquí en Cabo, pues muchas veces me toca ver o me toca ir a arreglar, ¿no? Sí, claro. Inconvenientes. Entonces, sí ves desde cosas que, bueno, dices, bueno, no fue mala fe. Bueno, pero es que yo acabo de tener una reunión, digo, yo soy arquitecto y además tengo reuniones. Es que por lo menos no te lo instalaron y una vez instalado te dejaron ahí, ¿no? Eso sí hay mala fe. No, sí, pero por ejemplo, ahorita tengo una situación en unos proyectos de los clientes en el que la persona tiene muy, muy buena fe, pero llevamos 6 meses y no llegamos a ningún lado, ¿me explico? Y muy disponible y pero... Ya, pero bueno, eso ya hablamos de responsabilidad. Sí, ¿no? Sí. De cuán responsable eres. Ya. Pero cuando hablo de mala fe, hablo de sistemas inseguros, en el que estás poniendo en riesgo al cliente. Eso sí es mala fe, ¿no? Definitivamente. O sea, ya hablamos y los sistemas solares son los sistemas, no solo solares, sino los sistemas eléctricos son sistemas que pueden llegar. O sea, yo a veces veo mi parámetro, ¿no? Y digo, bueno, o sea, producción típica de verano, 160 kilowatts. O sea, es un mundo de energía y lo que esa energía puede hacer puede llegar a ser bastante insegura para el usuario final si no está correctamente el sistema armado y protegido. Exacto, si no está bien diseñado, si no cumple los estándares de seguridad. Sí. Digo, dejemos a un lado que sea más o menos eficiente, dejemos a un lado que se retorne más tiempo o menos. No podemos saltarnos la parte de seguridad. Esa es innegociable, ¿no?
Claro, es número 1. Exacto, pero pues obviamente el consumidor final no desconoce. No sabe si el cable es el adecuado, si la protección es la adecuada, si hay algo que no Y esto está... puede tener un impacto importante sobre la durabilidad del sistema también. Por supuesto. Digo, si no hay alguna eventualidad en el que hablemos de algo mucho más catastrófico, sí, por supuesto que afecta en la durabilidad. Bueno, ¿cuál dirías que es el problema común número 2 dentro de todo este parámetro de sistemas software? El problema número 2 lo hemos anticipado anteriormente. Okay. Es la expectativa. Ya. O sea, ni siquiera estamos hablando de problemas comunes que ni siquiera no son técnicos todavía. Todavía. O sea, no hemos hablado... Ni de uso. O sea, no existe todavía. Exacto. Es la expectativa. Es esa falta de conexión entre el propietario y el integrador. Okay. Esa mala comunicación. Pero ¿sabes qué? Aquí viene mucho la honestidad del integrador, porque... Y la responsabilidad del consumidor. A ver, sí, pero te voy a decir algo. Por ejemplo, el integrador, su objetivo o algo con lo que yo me topé con la primera compañía es que tenían un excelente vendedor que no sabía absolutamente nada del tema. ¿Te das cuenta qué peligrosa combinación? Muy peligrosa. O sea, es un excelente vendedor. Muy común en el mercado. Entonces... Por eso hablamos de cuestiona a la persona. Puede ser un excelente vendedor, pero en cuanto hagan las preguntas correctas, van a empezar a bajar los skills de venta, sí, ¿no? Sí, pero si el usuario o el cliente potencial es... Digo, yo soy arquitecto y yo digo que no sabía nada, pero alguna noción tenía, ¿me explico? Pero ahora imagínate a alguien que no tiene absolutamente nada que ver con construcción ni con desarrollo, pues realmente confía en la compañía, en su primer vendedor. Y no es que quiero echar la bolita de aquel lado, pero es la persona que debería de trabajar esas expectativas en vez de acrecentarlas con tal de cerrar la venta. Como para casi todo, el consejo que le doy a la gente que nos esté viendo, si el nivel de tu inversión es muy importante, yo te recomiendo que tengas a alguien que proteja tus necesidades, o sea, tus intereses. Ya. A un asesor. Ahí en el medio. Correcto. Okay. Que es también súper poco frecuente. Normalmente el propietario dice, no, yo contrato, yo lo hago directamente, pero sí. Pues mi consejo sería, ¿sabes qué? Si hablamos de algo que vas a perder $15,000, digo, para mucha gente será mucho dinero, ¿no? Ya, pero alguien que está haciendo un sistema, pues si tiene el dinero, pues bueno, a lo mejor no estamos... Pero si ya hablamos de, a lo mejor, el nivel de inversión alto, sí, claro. Yo mi consejo es que... porque estamos hablando de sistemas que pueden irse fácilmente arriba de los $100,000, $200,000, ¿no? O sea, estamos hablando de sistemas que estás invirtiendo en ellos. Exacto. O sea, es un nivel de inversión fuerte y que si todo sale mal, ¿sabes lo que va a suceder si sale mal? Va a llegar otro integrador. Y también es algo... hay una falta de honestidad, que el integrador te lo va a querer poner todo nuevo. No va a querer... no te va a querer... Entonces, todo eso... porque también... sí, y también porque pues, a veces cuando ves algo que está así medio raro, pues... ¿no? Va a depender. También ¿no? meterte... Va a depender de lo mal hecho, que esté, lo mal integrado que esté tu proyecto, pero se les hace muy fácil a la gente, a los integradores, vender. Tengo que remarcar que estos sistemas es muy fácil, en el off-grid es muy fácil sobrevender. Vender más de lo que necesitas. Ok. Porque como dependes de ello, yo pudiera meterte miedo y te saco... lo necesitas porque lo... 40% más de lo que realmente... Y lo necesitas porque lo necesitas, o sea, no hay más. Y saco a la palestra ciertos aspectos y rápido te convenzo de que necesitas algo más grande. No, imagínate que te quedas aquí, estás con tu familia y aquí en una zona aislada. O sea, digo... Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Por eso yo recomiendo que esté ajustado. Vale. O sea, mi objetivo no es vender más. Mi objetivo es darte tu solución. Sí. Y eso es lo que deberíamos de hacer todos los que proveemos este tipo de servicios.
darte tu solución. Si la ventaja de los sistemas solares es que lo podemos... Porque una casa pues no es tan fácil de escalar, ¿no? No, claro. Bueno, requiere su... Se puede, pero ya te compleja. impacta en la arquitectura, ¿no? Si le pones luego algo adicional. Bueno, y en la experiencia de cómo lo vives, ¿no? Es diferente, pero en el caso del solar es muy sencillo escalar algo, no te va a impactar, no va a ser algo que diga... A lo mejor el generador sí hay que poner el generador definitivo, porque ese no lo puedo poner luego un segundo, entonces ese sí. Entiendo. Pero todo lo demás es escalable. Entonces, por eso yo le digo al cliente, muchas veces he frenado el ímpetu del cliente de comprar cierta capacidad. Le hemos dicho, no, ¿sabes qué? Y eso es lo que nos acaba dando, porque le ha sorprendido que lejos de venderle también le he dicho, brother, te voy a decir 2 veces que no. La tercera vez te voy a decir que sí, porque no estoy reñido con ganar más dinero. Sí. O sea, no tengo esa conversación, pero yo estoy tratando de darte tu solución. Okay. Si te empeñas en comprar más, te voy a vender. Sí, tampoco. Sí. Pero pues ese es un poquito el otro de los grandes problemas, ¿no? Porque si hablamos del off-grid, el on-grid es un caso aparte porque, bueno, pongo 2 panelitos, a lo mejor necesito 200, pero pongo 6. Ya ¿no? con eso te ayuda. Algo te va a ayudar. Pues ahí empieza, no está un nivel de inversión mucho menor. Pero en el off-grid, ese sería para mí el segundo gran problema. Sí, en el off-grid empiezas de un punto, ¿no? Y las expectativas del cliente son importantes. Tercer problema que tú dirías más común. Ya, no sé si ya vamos a meternos en los problemas que tú estabas esperando, ¿no? Bueno, es que habrá los problemas técnicos y habrá los problemas de vida. O sea, yo te puedo platicar que pues lo técnico lo solucioné contratando una compañía que supiera resolverlo. Pero lo de vida, pues también depende de uno, ¿no? O sea, sí, interviene mucho pues obviamente hasta el carácter del momento, ¿no? El sentido del humor, hasta te podría decir, ¿no? Sí. Por eso también es casi todo en esta vida es emocional, ¿no? Bueno, y tú dices que yo me desesperé un poco con el inconveniente que tuve con el controlador, pero yo diría que fui extremadamente... No, sí, estás catalogado como buen cliente. Vale. No estás del lado oscuro. No, yo, bueno, vale, no pasa nada. Si hay que esperar, hay que esperar. Es que también se dio en un momento en el que yo salí. Yo sé, pero dije, bueno, va a guardar la calma. Y es que aparte se mezclaron con muchas otras cosas y circunstancias de la vida. Pero bueno, tercer problema. Ya empezamos a hablar de los fallos en los componentes, ¿no? Los fallos en los componentes, como hemos hablado previamente, no es porque el componente sea malo, es porque estuvo mal integrado, ¿no? De alguna forma algo no fue lo adecuado para lo que se requiere en la solución o lo que se tiene que proveer. Normalmente lo que estamos viendo mucho ahora es que se está integrando sistemas o equipamiento que está pensado para ser híbrido. Recordemos que híbrido era que sí necesitaba la interconexión a la red, o está diseñado para tener una red interconectada para funcionar como aislado. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que no están apareciendo problemas tempranos, ¿no? Ya veo. ¿Por qué está pasando esto? Porque el precio es muy diferente. Sí te lo creo. Porque incluso ves los equipos off-grid se ven más robustos. O sea, se ven... Primero, normalmente ya hay equipo diseñado para off-grid que no es modular. Cuando me hablo de modular es que el inversor es un elemento y el controlador de carga es otro elemento diferente. Eso es modular. Sí. Ya se empiezan a ver soluciones en el que está todo integrado en un mismo equipo, ¿no? Y es off-grid. Normalmente hasta ahora lo que estaba todo integrado en un equipo no sí era compatible para conectar la batería, pero está diseñado para ser híbrido. Entonces, esos momentos en los que está solo sin la conexión a red son muy contados. ¿Pueden funcionar como aislados? Sí, funcionan, pero yo muchas veces hago esta comparativa. Es como si un cliente del Escape, ¿no? Una zona aislada, pues se compra y con todo respeto al vehículo, un Chevrolet Matiz, no utilitario chiquito.
¿no? Sí, sí, sí. ¿Vas a llegar con ese utilitario chiquito a tu casa del Eastscape? Pues sí, vas a llegar. Para los que no sepan, el Eastscape pues es una zona que no está pavimentada y de pronto Exacto. sí tiene Hay terracería y la terracería no está muy buen estado no. porque pues no ascienden pasando la máquina o conformando el camino muy frecuentemente. Y luego además esta terracería está cruzada por arroyos exacto. En tiempo de lluvia pues es un poco Entonces, complicado. si vas con tu utilitario, pues vas a llegar a tu zona. Sí, durante un año a lo mejor. Cuando pase el año, imagina cómo va a estar ese utilitario. Sí, no, te lo vas a acabar. Sí, yo que fui, es que, bueno, con mi Jeep iba algunas veces y sentía cómo vibraba y Exacto. está diseñado para eso. Correcto, pero ¿cuánto vale el utilitario y cuánto vale tu 4x4? ¿No? Ya. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, esta es la mala integración. Que funciona. Sí funciona, pero luego empiezan a surgir los problemas. O sea que, como todo en la vida, por irte por componentes más baratos, puedes llegar a generar problemas tempranos. Correcto. Eso es un factor. Problemas comunes, no atender el monitoreo. Cuando un integrador hace un sistema, si es un buen integrador, te da tu acceso a tu monitoreo. O sea, se preocupa por esa parte de hacer visible tu instalación. Pero también te debe decir, oye, yo voy a estar pendiente del monitoreo los primeros días, desde que lo pongo en marcha, ¿no? Después de eso, mentira que lo voy a ver. A lo mejor algún día estoy aburrido y me pongo a revisar, pero no es mi responsabilidad. No, claro, uno tiene que monitorearse. Correcto. Entonces, te invito a que de vez en cuando pues, entres en el monitoreo, veas si hay alguna alarma o si hay algo extraño, entonces nos haces saber. Y una vez nos haces saber, pues ya entramos. Bueno, que lo he hecho, ¿no? Y te lo he mandado, te mandado el screenshot y te digo, mira, correcto. Oye, ¿esto qué piensas de esto? Porque literalmente te pongo, ¿qué piensas de esto? Quizás por tu experiencia desde el principio, ¿no? Sí. Que ya te dijo, oye, aquí están pasando cosas, ¿no? O sea, tengo que estar pendiente de esto, por cómo te fue yendo, ¿no? Pero fíjate que a mí, además de que el tema off-grid y en el fondo me apasiona, me encanta el tema y por eso también lo hago. Pero, por ejemplo, mucho de la clientela aquí es una clientela de 75, 80 años, 70 años, que sí requiere un compromiso que no estoy seguro que estén 100% conscientes de lo que están adquiriendo. Hay un dicho que dice que el que no quiera ver fantasmas que no salga de noche, ¿no? Y para mí, montarte a vivir off-grid es un poco salir de noche. Sí, es el lado desconocido, ¿no? Sí. Porque nos presenta ante realidades en las que nunca hemos volteado a ver, ¿no? O sea, como todo en esta vida, pues tiene ventajas e inconvenientes. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a una forma de vivir. Sí. Y entonces salirnos de esa forma de vivir, pues es una cuestión, ¿no? Mayor. Que puede ser muy enriquecedora. No, y lo es. Obviamente el que da ese salto es porque definitivamente quiere esa parte. Encuentra valor en ello, ¿no? Correcto, o sea... Yo te digo algo y yo no lo cambiaba por nada. Y está padrísimo, es decir, darte la oportunidad de rebelarte un poco, ¿no? Sí. Yo lo veo como un poco de rebelarte contra el sistema, ¿no? Ahora todo el mundo anda, el sistema, ¿no? No es que sea malo, pero es una forma como de mostrarte un poco tú también, ¿no? Como eres tú. De que puedes ser independiente. Exacto, de que no seas... Porque no nos engañemos, somos completamente dependientes de tantas cosas. Claro. que ni nos cuestionamos porque, pues como dice el dicho, ¿no? Hasta que lo pierdes, ¿no? Claro. Entonces, vivir aislado de la red es una experiencia muy gratificante. Sí. Obviamente no es para todo el mundo. No. y pues hay que empezar a voltear a ver cosas que no has volteado a ver antes. Ahora, estos sistemas, una de las primeras... Yo creo que la segunda línea que salió de tu boca después del Hola, mucho gusto, fue, a ver, estos sistemas fallan, me dijiste. O sea, estate preparado porque en algún momento algo va a fallar. Sí, no, definitivamente los sistemas off-grid son sistemas, vamos a decirle, delicados. Porque el concepto es porque dependes de él. Sí. Si el sistema interconectado falla, tú no dejas de tener energía eléctrica en tu casa. Nada más que pues dejas de ahorrar. Claro. Entonces, Claro. Si falla, hasta ni te enteras. Sí, muchas veces, ¿no? Porque solo vas a saber si
O de repente tu equipo trae algunos LEDs, o ves el monitoreo, o cuando llega el recibo dices, ¿qué está pasando, no? Y es verdad lo que dices de que en el sistema saltan alarmas, pero cuando algo falla, pues el sistema tiene esta... No sé si todos los sistemas lo tengan, imagino que sí. Tiene una serie de protecciones que prefiere apagarse, ¿no? Antes de reiniciarse o lo que sea. Y sí, obviamente. Si te enteras. El sistema está diseñado en su programación para protegerse, ¿no? Para que su integridad no se vea afectada en la medida de lo posible. También va a depender del tipo de falla, ¿no? Pero prácticamente todo el sistema está preparado para protegerse y lo primero que sucede es que ¡pum! Se fue la luz. Se apagó todo. Se apagó la luz, ¿no? Se hizo de noche, ¿no? Sí. Entonces, claro, el tema en esto es que la falla es dramática para el usuario final. Sí. Entonces, hay que buscar la forma de prevenir e incluso o sea, hacerlo como por partes, ¿no? Que sea menos probable y si hay alguna falla que no nos afecte hasta el punto de dejarnos sin energía eléctrica. Bueno, y una de las grandes ventajas y aquí es, o sea, solo quiero hacer el paréntesis de que aquí es una de las grandes ventajas de tener ese generador de emergencia, porque te da un tiempo de que puedas solucionar tu falla. Exacto. Sin tener... Si de repente tienes una falla del sistema, pues que tengas la posibilidad de poder direccionar directamente tú. O sea, que también sepas, ¿no? Se fue la luz, veo el monitoreo, a lo mejor veo rápido, falla de inversor, ok, parece ser que no se va a restablecer o no es así. Sí, sí. Pues tengo la forma... Porque se restablece, en automático sí, se restablece. Tengo el protocolo, me preocupé para saber si esto sucede. ¿Qué hago para tener energía en lo que vuelve el técnico a hacer su diagnóstico, ¿no? Y cuando estás en zonas remotas, el técnico puede tardar en venir. O sea, no va a llegar a luego. No, porque también es parte de la labor de decir, oye, esto falla, conviene tener claro, en caso de fallo, pues para que tú no estés a las 2 de la mañana esperándome en la puerta. Y se apagó todo, ¿no? O sea, no tengo ni para avisarte, oye, se me fue la luz. Claro, porque imagínate, o sea, remotamente, yo aquí donde estoy tengo, el celular tiene cobertura, digamos, ¿no? Pero hay veces que en zonas remotas es solo el internet satelital que necesita. Nota, para la gente, súper consejo, póngale un no break a su modem. Un respaldo. O sea, una batería de estas que venden en el Costco, en el Home Depot, un no break le llaman, ¿no? Un UPS. Que su modem dure 8 o 9 horas independientemente de que se le haya ido la luz en casa. Sí. Y, Víctor, se me fue la luz, ven por mí, ¿no? Por lo menos, ¿no? Porque si no, se tienen que salir de su casa solo para comunicarse. Sí. ¿No? Entonces, consejo. Vaya, consejo es prevean el fallo. ¿Qué voy a hacer cuando falle el sistema? Y te voy a decir, da mucha tranquilidad eso. O sea, ténganlo en las posibilidades. Oye, ¿esto va a fallar? ¿Qué hago? O sea, porque no es que no va. Si va a llegar, esto no va a fallar, no. Sí, en algún punto. Esto va a fallar. Y te voy a decir, el mío nunca ha tenido una falla crítica, o sea, tremenda. Pero digamos que una vez un eléctrico estaba haciendo algo y le pegó a un cable y sí, pues cosas que pueden pasar. El sistema se protegió. Correcto. ¿No? Otra vez se actualizó malamente, estamos actualizando de manera remota el software y pues algo falló en la actualización y se apagó todo el sistema. Y tardó 3 horas en restablecerse. Y tuvo que venir el técnico y demás. Y eso porque no estoy tan lejos, ¿estás de acuerdo? No. Eso es un tema. O sea, no estás realmente tú estás aislado, pero estás en el núcleo poblacional. Sí. El que está aislado sí tiene que tener en cuenta que iban a tardar en llegar, ¿no? O sea, no van a llegar. Y si te llegan a la mañana siguiente ya es una buena señal. O sea, sí, porque es un tema de que hay que programarlo, ¿no? O sea, mejor prepararse para las fallas. Los diferentes escenarios, correcto. No quiero cerrar este podcast. Que en tu caso, nada más por completitud, pues le acabaste poniendo un bypass al generador. Claro, sí, terminé poniendo un bypass. Exacto. Que podía, digo, no se trata de generadores este podcast, pero la ventaja de tener el generador, lo hemos dicho, es un sistema de respaldo, te ayuda, yo creo que el tener baterías más generador
Digo que baterías es necesario en un sistema off-grid, eficientiza mucho el gasto del generador, el gasto del propano del generador, porque pues, te carga las baterías también. Entonces, en vez de está en un nivel más eficiente de uso. Claro, porque en vez de tenerlo andando todo el tiempo, lo tienes andando mucho menos tiempo. En lo que cargan las baterías. Exacto, porque a lo mejor tu consumo a lo mejor es mínimo, es un foco, imagínate, poniéndolo en la parte más... pero solo por un foco necesitas el generador prendido. Exacto. Entonces, pues, en gran parte se va a cargar la batería. Todo lo demás carga la batería. Y yo la verdad que mis consumos están tan eficientizados a que sean lo más alto posible durante el día y en la noche tan bajos que cuando prende el generador a veces en la noche, pues realmente está cargando las baterías, ¿no? Luego me tengo que preocupar, y lo hemos hablado, porque no las cargue demasiado, porque al día siguiente se van a cargar. Entonces, ¿para qué lo quiero prendido tanto tiempo? Exacto, o sea, no, porque el setting así rápido es hasta que acabe de cargar. Pero claro, no, a lo mejor normalmente prende en la madrugada, llega a las 7, 8 de la mañana, todavía le falta un tramo por cargar de la batería. Claro, es mejor apagarlo. Y a lo mejor el panel de repente dice, oye, pues no me necesitan, ¿no? Imagínate. Exacto, sí, entonces estás quemando propano en vez de... Exacto, entonces pues mejor hay que darle un mejor setting para ser más eficientes en el conjunto, ¿no? No quiero cerrar este podcast. Yo sé que lo más interesante y a lo mejor lo que tiene un poquito más de salsa es todos estos problemas que se presentan alrededor de los sistemas off-grid, pero no quiero cerrarlo un poco con ese sabor, sino todo lo contrario. Son tan fantásticos, son tan divertidos y te dan tanta independencia que definitivamente vale 110% el tenerlos. ¿Me explico? O sea, yo pienso que todo el mundo debería tener la experiencia de vivir off-grid, la verdad. Sí, no, definitivamente es de mucho valor. Si lo piensas, el nivel de inversión que tenemos particularmente aquí, o el cliente que tú tienes, pues es un nivel de inversión muy alto, ¿no? Actualmente muchos de ellos están conectados a la red, o prácticamente todos. Sí. ¿Qué vale la casa si no tiene energía eléctrica? No, nada, no puedes vivir ahí. Es que, ¿qué haces? No hay manera. Y lamentablemente, que a lo mejor puede ser otro episodio, pues vamos hacia allá, ¿no? O sea, ahora es más o menos el romanticismo de independencia, certidumbre, pero eso cada vez se está tornando en una realidad mucho más serio. Correcto. Sí, eso es un tema que hay que tomarlo con seriedad. Independientemente de que hagas una casa perfectamente conectada a la red, podrías o tendrías un poco, así como los que estamos off-grid, tenemos este sistema de backup, ¿no? Que sería el generador de emergencia o lo hemos hablado en este mismo podcast, o sea, sistemas a lo mejor no dependientes uno de otro, a lo mejor tienes dos sistemas diferentes, lo cual se me hace fantástico. Así, todos los que viven on-grid tienen su sistema, o sea, prácticamente es una obligación tener también tu backup, ¿no? O sea, es decir, oye... Puedes, en vez de, a lo mejor la idea aquí sería que tu respaldo fuera la red, no un generador. Cuando llegue la red por acá, pues mi respaldo será la red. Correcto, porque es mucho más fiable que el generador. Sí, claro, sí, por supuesto. No, y a los hechos me remito, ¿no? Sí, los generadores también fallan. Sí, los generadores fallan mucho. Sí, no deja de ser un motor y eso sí tiene un mantenimiento diferente. O sea, sí, más o menos constante además. Correcto. Y cada cierto número de horas. Pero la verdad es que aún con las fallas de los sistemas off-grid que tienen sus fallas típicas, debo decir que son mínimas. Tengo yo creo que voy a cumplir este año casi 700, 800 días viviendo off-grid y nunca he tenido una falla mayor a 3, 4 horas. O sea, me siento realmente afortunado. Es un sistema relativamente nuevo, pero me gusta jugar con el sistema en el sentido de lo voy escalando, siempre estoy pensando cómo... Depende de ti. Cómo le puedo hacer más y sí requiere cierto compromiso, pero si te gusta el tema... Ahora, requiere cierto compromiso. A mí me parece un poco un escenario de entretenimiento, ¿me explico? O sea, me entretengo también con él. Y aparte, no olvidemos la ventaja de que tu sistema de generación es prácticamente perfecto. O sea, no tiene problemas de calidad de energía. Ya. Si tú hubieras estado conectado a la red, estarías sufriendo fuertemente la pobre calidad de energía que tiene actualmente la red. Entonces, tus aparatos
Lo que dices es las variaciones de voltaje. Correcto. Ok, claro, que para mí es un tema que ni siquiera lo... Claro, ni pasa por tu mente porque no lo has sufrido. Pero si tú estuvieras conectado a la red, habrías tenido cambios de compresores, o sea, sí hubieras tenido inconvenientes con aparatos eléctricos por la mala calidad de energía. De verdad que la red tiene muchas variaciones. Muchas, porque en lo particular aquí, piensa, tenemos la misma infraestructura de hace 20 años y crecemos 2 dígitos al año. Claro. O sea, no es muy difícil de entender que la red está completamente obsoleta. Saturada, colapsada. No sé, este verano, ¿no has escuchado? O sea, la cantidad de apagones e inconvenientes. Sí, he escuchado. De hecho, incluso uno de los apagones me tocó estaba yo en Costco y se fue. Y claro, Costco pues debe tener una planta de emergencia, correcto. Fantástica y bueno, regresó y todo, pero mi hermana me escribió, mi hermana vive cerca de Costco, me escribió, oye Fer, bueno, en vez de decirme que si quería venir acá conmigo, me escribió y me dijo, oye Fer, ¿me puedes rentar una habitación de hotel? Porque no tenía forma de acceder a su computadora. Imagínate. Entonces, yo sí, te la No, y eso va a ser cada día más frecuente, ¿no? Y digo, hay muchos otros problemas. Incluso cuando hay red, cuando hablamos de que la calidad de energía es mala, no solo es porque hay variaciones en el voltaje, sino que el voltaje está o muy bajo o muy alto. Cuando está muy bajo, tenemos la peculiaridad de que por lo mismo pagamos más. ¿De verdad? En nuestro recibo. Ok. Porque, bueno, ahí rápido, para no hacer el cuento muy largo. Cuando el voltaje es muy bajo, el medidor de comisión lo que mide son amperios, no es potencia. Ya. Entonces, cuando el nivel de voltaje es bajo, para tener la misma potencia, los amperios son más. Es una mayor cantidad. Entonces, como lo que está midiendo son amperios, te está contabilizando más energía por lo mismo. Ya, hablando de ser eficientes. Entonces, son muchas ventajas. Lo que pasa es que, claro, hay que meterse más a detalle, ¿no? Al detalle más técnico también. Correcto. Yo la verdad que de eso tengo una noción. Tengo la noción de los componentes, que no todo el mundo que vive off-grid tiene que hacerlo por sí mismo. Esto es otro bueno, este podría ser otro podcast, que no me quiero meter, pero mucha gente por este ánimo y este romanticismo de off-grid y los que estamos verdaderamente apasionados, creemos que todo lo tenemos que hacer con nuestras propias manos, ¿no? O sea, yo por ejemplo aquí tengo no solo mi oficina de arquitectura, sino también tengo un huerto y aparte soy constructor, entonces ya ves que acá arriba estoy construyendo y aparte tengo el estanque de los patos y tengo esto y todo lo quieres hacer con tus propias manos. Un ecosistema. Es un ecosistema, pero no tienes tú que hacerlo todo tú solo, ¿no? O sea... Para lo que dependa de tu seguridad no te lo recomiendo. Claro, es mejor contratar a un experto. Exacto, recuerda, la seguridad no es negociable. Sí. Entonces, bueno, Víctor, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Estás en tu casa, te agradezco. Muchas gracias. El compartir con nosotros sobre sistemas solares autónomos, off-grid, que además hemos apenas pasado por el encimita del... Hemos rascado un poquito por arriba. Pues sí, hay mucho más sustancia que seguramente es muy interesante y bueno, tenemos ya de entrada uno pendiente que es el de almacenamiento de energía, porque es un tema más complejo, es un tema yo creo que requiere... Es lo siguiente, ¿no? Es a dónde vamos, ¿no? O sea, ¿qué va a ser importante en el corto plazo? Vaya, Víctor, gracias. No, muchas gracias a ti, Luis.